Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estas historias de vida que les cuento todas las semanas, que comparto con ustedes. La historia de hoy tiene que ver con Richard y la importancia de tener buenos vecinos, la importancia de tener diálogo con los vecinos y de ayudarnos unos a otros. Richard tiene zapatería en zona norte y ayer, justamente en la tarde, cuando va a cerrar la zapatería, por preocupaciones que tuvo en el día, deja la puerta abierta y se va. Claro, pasada una determinada hora, los vecinos empezaron a preocuparse porque Richard había olvidado su puerta abierta. No sabían si estaba dentro y quizás estaba descompuesto, si le había pasado algo, si lo habían asaltado. Hubo toda una preocupación en el barrio, si llamaban a la policía, la gente se acercaba a ver qué era lo que pasaba, pero no querían entrar. Toda esa preocupación. Y entonces fueron otros vecinos y arrimaron la puerta. Como él no estaba adentro, arrimaron la puerta, trataron de que el local quede en forma lo más segura posible, pero no tenían llave ni tenían medios para hacerlo. Pero trataron de disimular toda esa situación y preocupados todos. Hoy a la mañana, Richard viene y encuentra su local, que estaba así con la puerta arrimada, y le contaron, toda la gente preocupada, y le contaron, ¿qué pasó? No, la verdad que me fui y me olvidé, dijo, con muchas preocupaciones. Creo que tengo que dejar el local justamente porque la familia quiere vender. Y después de tantos años, bueno, esto me pasó de repente, me avisan de repente y estaba muy preocupado. Y Richard se fue así y olvidó su puerta abierta. Pero fíjense que si no hubiesen contado con los buenos vecinos, con la preocupación de los vecinos, quizá podría haber pasado cualquier cosa, le entraban a robar, cualquier cosa. En este momento en que estamos en un caos y que la sociedad está muy exasperada, muy difícil, es tan importante llevarse bien con los vecinos, con los que tenemos al lado, enfrente, los de la cuadra, porque pasan a ocupar el lugar muchas veces de nuestras familias. Cuando yo me fui a vivir a Miami, mi familia pasó a ser los vecinos, porque mi familia estaba lejos. Entonces, cuando uno tiene un problema, por lo general, acude a los vecinos, que son los que están ahí más cerquita de uno. Entonces, creo que esta es la historia de hoy que quería compartir con ustedes. La importancia de llevarse bien con nuestros vecinos, de saludar, de si alguien necesita una mano, bueno, extenderla. Si el buen día, buenas tardes, ser cordial. Eso es sumamente importante y nos hace bien a todos. Y eso se expande a la sociedad, al mundo entero. Esto es todo. Nos volvemos a encontrar en la próxima historia. Los quiero mucho.